Continuamos conociendo testimonios de migrantes en la frontera. Hoy traemos el del niño nicaragüense que fue hallado por un agente de la patrulla fronteriza de Estados Unidos el martes pasado. El pequeño finalmente pudo hablar con su familia. Se llama Wilton, tiene 10 años y fue confirmado como ciudadano centroamericano por el régimen de Daniel Ortega. Cruzó la frontera desde México con su mamá. A través de un contacto telefónico pudo comunicarse con su tío Misael Obregón, quien reside en la Florida. El video que el mismo familiar colgó en YouTube, al menor se le escucha decir que ha estudiado, que lo han tratado muy bien y que le pusieron varias vacunas. Estaban arriba inyectados y me llamaron y primero en un brazo me pusieron 5, en otro me pusieron 4 y de ahí en que me sacaron sangre que me pusieron 1. Imagínese, no, pues gracias a Dios mi niña está bien. Usted sabe, todas esas vacunas es para que esté bien, para que no se enferme, para todo, imagínese, qué bueno, sí. Sí, yo sé que eso, pero duele mucho. Yo lo sé, mi niña, pero usted sabe por su bien y para que no se enferme y todo eso, y que le ponen esas vacunas. Pues nuestra periodista Paola Serna en Miami pudo hablar con el tío del niño centroamericano. Denunció que su hermana y el pequeño cruzaron a Estados Unidos por Texas y que fueron maltratados por las autoridades migratorias. El conmovedor encuentro de Wilton, el menor abandonado en la frontera con agentes de la patrulla fronteriza, se ha convertido en el rostro visible de la crisis migratoria que se vive en Estados Unidos. ¿Te dejaron solo botado? No viene. Tras la arriesgada trayectoria de un mes desde que salió de Nicaragua junto a su madre y sus primos, su tío Misael debía recibirlos en Miami. Sin embargo, esto estaba lejos de ocurrir. Como de aquí la deportaron para México con el niño, y allí en la frontera fue que la secuestraron a esa gente, esos criminales. Nomás la agarraron, ella la tira, el gobierno de aquí la tira a la frontera, y en la frontera ahí la estaban esperando ya los carteles eso. Gracias al video publicado en los medios, logró enterarse de la suerte de su sobrino. Asegura que fue un momento muy difícil. Un dolor inmenso, imagínese, no pude contener el llanto, lloré mucho. Misael ha dicho que su hermana tomó la decisión de cruzar la frontera debido a la violencia doméstica de la que ha sido víctima. Critica la petición de repatriar al menor presentada por Rosa Murillo, vicepresidente de Nicaragua, quien ha dicho que el padre del niño reclama su regreso al país. Misael asegura estar desconcertado por las promesas realizadas por el actual gobierno a los inmigrantes. Dice que ha sido lo que ha generado la crisis de la frontera. En medio de esta crisis fronteriza, México llegó a un acuerdo con Estados Unidos junto con Guatemala y Honduras para incrementar temporalmente la presencia de fuerzas de seguridad en sus fronteras con el fin de acortar la llegada de migrantes indocumentados a la frontera estadounidense y evitar que traficantes, contrabandistas y los carteles se aprovechen precisamente de estos niños en camino. Según Jen Psaki, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, México acordó mantener 10,000 soldados en su frontera. Honduras pactó el envío de 7,000 soldados y Guatemala de 1,500. El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró en conferencia matutina que para su gobierno es prioridad proteger a los menores de los traficantes de migrantes. Vamos a cuidar a los niños. Esa fue una instrucción que di hoy en la mañana. Porque los traficantes de indocumentados, que es una mafia o varias mafias, están utilizando a los niños. Y esto es una gravísima violación de derechos humanos. De acuerdo a la legislación, con niños no los pueden regresar. Y entonces se está dando el caso de que se quedan los niños solos, abandonados, ¿sí? Porque nada más los utilizan los traficantes de migrantes, los coyotes polleros, y tenemos que cuidar a los niños. A este punto, lo cierto es que los legisladores en Estados Unidos tienen opiniones encontradas sobre cómo se debe enfrentar la crisis en la frontera y sobre las políticas que deben implementarse con los países del Triángulo Norte, donde provienen la mayoría de estos migrantes irregulares. Entre demócratas y republicanos no hay acuerdo y muchos dudan sobre la militarización en la frontera como la forma más viable para aliviar esta crisis. Stephanie Ochoa en la capital desde Washington nos tiene el reporte sobre este tema.
En efecto, el gobierno de Estados Unidos alcanzó un acuerdo con México en primera instancia para mantener a sus 10,000 miembros de la Guardia Nacional en la frontera sur con Guatemala. En tanto, este país centroamericano va a desplegar 1,700 efectivos de seguridad para evitar que más migrantes crucen a través de esta frontera. En tanto, Guatemala tendrá que desplegar 7,000 miembros del ejército, 7,000 miembros militares como parte de este acuerdo establecido con la administración de Joe Biden. Hablamos con Marco Rubio, senador republicano, quien nos dice lo siguiente. Lo que yo sí sé es que la frontera sur es la más importante, ¿no? Porque en términos de ahí es donde empieza las personas entrando y en fin, me alegro que hayan llegado a ese acuerdo. Eso fue algo muy parecido a lo que trató de hacer y lo que estaba haciendo la anterior administración y por eso se hizo, ¿no? Porque tiene su lógica. Pero ningún país del mundo puede absorber una inmigración sin control. Esto es lo que dice el congresista demócrata Raúl Ruiz. Mira, lo que necesitamos es un método que va a cuidar a los inmigrantes en un modo humanitario. No necesitamos militarizar y dañar la seguridad de niños, mujeres, de familias que vienen. Entonces necesitamos un sistema adecuado para poder ayudarles con sus necesidades básicas.